Hola, mi nombre es Mateo Folador y hoy voy a ser el host de BPO Insider. BPO Insider es patrocinado por la Asociación Colombiana de Contact Center y BPO y Colman, una plataforma que ayuda a los BPO a mejorar sus indicadores. Hoy estamos con Mauricio Velázquez. Mauricio Velázquez es un experto en el área de BPO, ha trabajado en empresas como IBM, Unisys, Hewlett Packard y Teleperformance y hoy nos está acompañando. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. A ti, Mateo, gracias por la invitación. Mauricio, primero que todo queríamos preguntarte ¿qué es BPO? Porque hay muchas personas que posiblemente lo saben, pero hay muchas no, y hay como muchas confusiones respecto al tema. Perfecto. Entonces arranquemos desde atrás. BPO es una vertical o una porción del gran mundo del outsourcing, que básicamente el outsourcing existe desde hace muchos años alrededor del tema de servicios que tú necesitas hacer y que tú no lo sabes hacer o que no los quieres hacer. Y eso básicamente digamos que es la parte de procesos de negocio de las organizaciones. Entonces eso tiene que ver con el tema del BPO. Pero me quisiera volver un poquito hacia atrás, como para que trabajemos desde la perspectiva de lo que es estrategia. Y eso es lo que es el outsourcing, la estrategia de servicios, en particular para las compañías que quieren entrar en temas de hacer mejor las cosas que saben hacer y delegar en otros lo que no saben hacer. Eso es básicamente, digamos, cómo lo manejamos y cómo lo entenderíamos desde la perspectiva de industria. En particular, entonces, cuando hablamos de BPO, son procesos de negocio. ¿Qué puede ser un proceso de negocio? La facturación, el servicio al cliente, el bien o mal llamado servicio al cliente desde la perspectiva de las llamadas entrantes, las llamadas salientes, la atención en general. Okay. Cuando hablamos de BPO, y aquí quisiera como aclarar esto específicamente porque uno de los patrocinadores es la asociación, y es ¿cuál es la diferencia entre un contact center, un call center y un BPO? A ver, si lo vamos desde la perspectiva, digamos, teórica de la definición, los contact centers y los call centers están dentro de un área específica del outsourcing que se llama Business Process Outsourcing, o sea, los procesos de servicio tercerizados. Ahí están ambos. Si pudiéramos también seguir en esas definiciones puristas, un call center es básicamente un centro de retención y atención de llamadas, mientras que un contact center ya amplía un poquito más el tema a temas de más contacto, como temas de mensajería, chats y cosas por el estilo. Pero si le queremos dar otra evolución más arriba, ya empiezan ahora a hablar de los centros de experiencia de clientes. O sea que ya es un tema de evolución, un tema de marketing, un tema de nombre y un tema de ponerle un poquito más como de rimbombancia a los títulos, ¿no? Y entonces en ese proceso y lo que ha venido pasando, ¿cómo funciona ese proceso de yo sacar cosas que normalmente yo hacía en mi organización y entregárselas a otro para que lo haga? ¿Cómo es como ese funcionamiento inicial? Bueno, entonces básicamente tú tienes que trabajar en definir una estrategia que quieres tercerizar y cómo lo quieres tercerizar. La mayoría de las organizaciones históricamente pueden irse por dos caminos y es como mi compañía competidora ya la tiene, pues yo también lo tengo que hacer. O cuando mi compañía entiende que está teniendo problemas, lo entrega. Son dos errores graves. Básicamente lo que uno tiene que hacer es construir para uno, siguiendo su módulo y digamos su forma de hacer las cosas, no hacerlo porque todo el mundo lo está haciendo y porque es moda. Cómo comúnmente lo deberías hacer, Mateo, y qué debería hacer es entender tus procesos, comprender en qué temas tienes que trabajar tú como organización y lo que no generes valor, pues entregárselo a otra organización para que lo haga por ti. Que en este momento o históricamente han sido muchos temas transaccionales. El llamar, el hacer seguimiento, el manejar las situaciones que los clientes reportan que no están satisfechos con la organización. Y ese tipo de cosas son las cosas que nosotros, desde la perspectiva del outsourcing, deberíamos empezar a trabajar como un punto de inicio. Y luego entonces ya empezar a hacer un poquito más de profundidad para generar valor. Ahora es otro mundo, digamos, diferente, porque cada vez las organizaciones están confiando en los tercerizadores o en los outsourcers para que generen valor. Pero ¿cuál valor? Valor de negocio. Entonces ahí hay una diferencia clara. Sí, porque digamos antes sí pasaba mucho que se enfocaban en tercerizar las cosas que no generaban valor, sí. Pero hoy nos damos cuenta que muchas veces también se pueden tercerizar cosas donde un tercero puede generar más valor que nosotros, ¿no? Correcto. Pero puede ser inclusive algunas de las cosas que pueden ser core del negocio o todavía hay cores que no tercerizamos. Y es una buena pregunta. Digamos que tienes dos frentes. Uno es, hay todavía cosas que yo conservo en la organización porque son del correr normal de la organización y que todavía consideran que generan valor. Pero con el avenir de las nuevas tecnologías y la información, muchas organizaciones están viendo que esto lo que les está generando es, y cuando hablo de esto, voy a hacer un paréntesis, es los contact centers o los call centers empiezan a generar una información que yo debería empezar a apropiarme. ¿Por qué se quejan? ¿Por qué me llaman? ¿Para qué me llaman? ¿Qué tipo de cosas hace, por ejemplo,
que Mateo Folador sea mi cliente y Mauricio Velázquez otro tipo de cliente. Ese tipo de cosas son las que ya empiezan a pasar hacia atrás en las organizaciones. Entonces pasas de temas netamente transaccionales a temas de información y de datos para generar negocios. Okay. Y entonces en ese caso ya que tocaste, digamos, como diferentes áreas, ¿cuáles son las áreas donde más se aplica el tema de BPO y de outsourcing de esos procesos? A ver, Mateo. Pues porque yo creo que es casi que hoy en día se vuelve casi que infinito. Sí. Pero digamos hay unas que son más comunes, ¿no? Obviamente ha venido surgiendo una evolución. Digamos que el outsourcing en principio sale de temas, digamos, técnicos, en tecnología. Todo lo que es procesos de tecnología, Information Technology Outsourcing fueron de los primeros temas sobre los cuales se movió el outsourcing. Ya luego empieza un segundo tema de evolución, es como cuando tienes cubierta la capa operativa que son los servidores, los equipos, el almacenamiento y todo, ya empiezas a pensar en procesos de negocio. Y ahí es donde empiezan a aparecer temas como los call centers o temas como por ejemplo los que vemos ahora, que son procesos financieros o procesos de cobranzas o procesos de manejo de información o procesos de análisis de información. Entonces todas esas cosas van siendo consideradas como tecnología o procesos o una derivación que puede ser el conocimiento aplicado a los procesos, que ahí empiezan a salir otro tipo de cosas. Entonces, mucho de eso es lo que ha venido evolucionando desde la perspectiva de servicios tercerizados. Generación de valor alrededor de resultados de negocio. Generación de valor al resultado de negocio. Entonces, eso es lo que genera hoy esta inercia y este tema que estamos teniendo en el tema de outsourcing. Entonces, todo el mundo habla de outsourcing, sí, pero hay ciertas cosas que son más fáciles de tercerizar que otras que son más difíciles de tercerizar, dependiendo, digamos, de la curva de apropiación que vas teniendo. Hoy, por ejemplo, todo lo que es tecnología es relativamente fácil de tercerizar. Lo que son procesos de negocio cada vez has tenido más evolución y ahora empezamos a hablar de otro tipo de cosas que son el manejo de la información, analítica y cosas por el estilo. Mauricio, y para dar ejemplo, porque digamos, a ver, si uno lo ve, digamos, el outsourcing viene existiendo hace mucho tiempo, sí, ¿cierto? Sí. Entonces, o sea, si yo contrato un diseñador por fuera, realmente lo que estoy haciendo es un outsourcing de ese proceso. Lo mismo que si contrato un contador por fuera y este tipo de cosas. Sí. Pero digamos, ¿qué es digamos, nos hablabas, digamos, de esa historia, un poco en otras conversaciones hemos hablado de esa historia de cuándo empezamos a tercerizar y por qué? Bueno, entonces, la historia del outsourcing viene desde hace mucho tiempo, Mateo, y te voy a poder dar ejemplos como, por ejemplo, los gladiadores. Los gladiadores eran de alguna u otra manera unos tipos de tercerización. O sea, tú tercerizabas un servicio en el cual tú, o por gusto o por placer, querías que alguien hiciera algo por ti. Y de alguna manera, y puede sonar muy jocoso, tenían unos acuerdos de niveles de servicio, unos acuerdos de qué tenía que hacer yo para poder subsistir o sobrevivir. Esa es, digamos, una primera evolución. Luego viene un tema un poquito más refinado y era los señores feudales en las épocas de los grandes feudos en Europa también tenían sus ejércitos. Entonces esos ejércitos de alguna manera tenían algo detrás que es un acuerdo a nivel de servicio. ¿Por qué hago tanto énfasis en los acuerdos a nivel de servicio? Porque son esas cosas que determinan el cómo lo estás haciendo, el qué estás haciendo y el que también lo estás haciendo. Entonces cuando, por ejemplo, yo me siento a hacer consultorías o trabajos con mis clientes o con clientes que me invitan es, ¿tú para qué lo quieres? ¿Qué le vas a entregar? ¿Cómo lo haces hoy? Y lo otro es cómo ese proveedor de servicio puede mejorar ese hacer, porque si no le estás entregando el mismo problema para que cambie de olor o para que cambie de sabor. Entonces, bien importante, determinar qué quieres hacer. Mucho más importante, cómo lo quieres medir. Y en esa medida manejar todo un tema de relacionamiento y gestión. Entonces ahí viene un tema muy importante. Por eso es que históricamente han venido estas evoluciones. Que es otro salto cuántico muy importante que se da y es cuando empieza el cambio de siglo. Cuando empieza el cambio de siglo, del 99 al 2000, que viene este famoso tema del año 2000 y el famoso Y2K, pues muchas organizaciones tenían tantos problemas que empezaron a entregar todos esos procesos para que alguien los hiciera en alguna parte del mundo. Y aparece, digamos, uno de los grandes productores de servicios de outsourcing, que fue la India en su momento. Y ellos de alguna manera empezaron a trabajar y todos después nos empezamos a pegar en esa ola. Pero básicamente lo que gira alrededor es generación con base en una declaración de trabajo en un proceso y siguiendo unos acuerdos de nivel de servicio. O sea que si haces todo eso en un buen orden, vas a tener buenos resultados desde la perspectiva de la estrategia. Obviamente, puede ser que te salga más barato, puede ser que te salga más caro, pero tienes que tener unos resultados medibles y cuantificables para ambas partes. Pero Mauro, dentro de lo que puede pasar cuando uno terceriza servicios o terceriza procesos, etcétera,
siempre tiene que haber unos beneficios, ¿cierto? Entonces, listo, estamos hablando, digamos que en general, los beneficios de entregarle esto a alguien que lo sepa hacer mejor que yo es muy claro. Pero ¿qué otros beneficios pueden existir cuando yo tengo una estrategia de BPO? Entonces, digamos, lo básico es lo que acabas de decir, o sea, hay alguien que lo hace mejor que yo y en teoría, digamos, más costo eficiente lo podría hacer mejor que yo. Pero ¿qué otras cosas se pueden derivar de este tipo de ejercicios? Que nos sentemos juntos, organización y proveedor, a generar nuevas estrategias de negocio, a ir hacia nuevos mercados. Y hay ejemplos muy claros. Por ejemplo, creo que lo hablábamos en estos días que nos sentamos a hablar de temas así. Las organizaciones ahora, muchas de ellas, trabajan con otros proveedores para crear o nuevas marcas, o nuevos productos, o nuevas soluciones, o nuevas experiencias. Entonces, ese tipo de cosas aparecen. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que nos juntemos los dos para generar productos, digamos, respaldados o soportados por, y ese tipo de cosas que generas otros escenarios que a lo mejor dentro de tu operatividad cubres la operatividad, pero vuelvo y hago énfasis, es, te sales de lo transaccional y empiezas a trabajar en resultados de negocio. En estos días, por ejemplo, estuve visitando en España una compañía muy importante y muy grande y decían, miren, nosotros ya no somos una compañía de producir ruedas para carros o llantas para carros. Nosotros generamos experiencias para los usuarios. Entonces tenemos identificado claramente quiénes son nuestros usuarios y a través de nuestros asociados y aliados trabajamos para generar mejores servicios. Entonces ellos me decían, miren, nuestro contact center es muy importante aquí porque él es el que me dicta y me dice qué le gusta a Mateo, cómo le gusta a Mateo. Y ese tipo de cosas para nosotros es importante porque generamos experiencias. Entonces, si a Mateo le gustan los deportes, pues lo invito a ejercicios y a eventos que haya alrededor de temas deportivos. Y todo ese tipo de cosas, digamos, vas más allá. Ojo, hay una evolución natural, Mateo. La mayoría de las organizaciones hoy están solamente por el tema de mejorar el proceso y el costo. Pero hay una segunda evolución que se está dando ahora en el mundo del outsourcing en general y es crear experiencias, crear soluciones de negocio. Entonces ahí es donde hay un siguiente paso y una siguiente oportunidad con ese tema. Y aquí hay una cosa que es importante y es ¿cuál es la diferencia entre yo simplemente pensar en tercerizar un servicio y en tener una estrategia de BPO? Ok. La estrategia, a ver, hay dos cosas claras y siempre cuando digamos entro en estos tipos de ejercicios de contarle a la gente es, una cosa es lo táctico y otra cosa es lo estratégico. Cuando tú tienes una estrategia de outsourcing, como su nombre lo indica, casi que estás haciendo que toda la organización y digamos el presidente o el director general o los gerentes de ahí para abajo, todo el mundo tenga claro qué es lo que hay que hacer. Muchas veces las organizaciones no entran por aquí arriba, sino que entran por abajo. Entonces dicen, no, es que yo tengo que tercerizar el transporte. Pero son temas aislados que no obedecen a una estrategia completa que baje durante toda la organización. Y eso lo ves mucho en organizaciones cuando tú entras y hablas con ellos. Ustedes tienen una estrategia de usuario y dicen, sí, nosotros tercerizamos. Es que una cosa es tercerizar procesos particulares y otra cosa es tener una estrategia completa, donde toda la organización gira alrededor de él. El proveedor de outsourcing no es visto como el proveedor, sino como parte de esa estrategia y un socio estratégico verdadero en ese crecimiento y en esa generación de nuevas oportunidades y negocios. Y si fuéramos a hablar, listo, o sea, cuando estamos hablando ya de estrategia de BPO, ¿qué tendría que incluir la estrategia de BPO y cuáles son las cosas más importantes que tiene que tener? Bueno, hay dos cosas muy importantes y es que el modelo económico sea sostenible. O sea, que tú puedas tener un negocio el cual tú puedes pagar y que te puedes llevar a cabo. Lo otro muy importante, que tengas una gobernabilidad, un modelo de gobernabilidad claro entre proveedor y cliente. Y lo otro, pues que hayan resultados, que sea el resultado de un hacer en conjunto con un proveedor que tú entiendes que debería ser el que te acompaña, que eso es bien importante, Mateo. Yo siempre he dicho que este tipo de ejercicios de outsourcing es como el matrimonio. Uno tiene que tener claro con quién va a construir este tipo de futuro. Porque si no, la pelea que sigue es quién se queda con los niños, o sea, quién es el que se queda después de la separación, quién recibe a quién o quién trabaja con quién. Y por eso es que muchas veces hay organizaciones que dicen, no, es que a mí me ha ido muy mal con mi proceso de tercerización, porque nunca entendieron, primero, para qué lo necesitaban, segundo, qué necesitaban y tercero, con quién lo podían hacer. Y esas son las tres preguntas que hay que responder. Bueno, y ahí mencionaste algo importante y es, en general hay personas que hablan de una mala experiencia Sí. en el tema de tercerización. ¿Cuál dirías que son los 3 errores más comunes al momento de tercerizar? Mira, por experiencia te lo digo, el primero es un contrato mal armado. O sea, un contrato donde tú sigues haciendo lo que estabas entregándole al cliente y quieres que el cliente lo siga haciendo de la misma manera como tú lo estás haciendo, crónica una muerte anunciada.
Segundo, tener un modelo de gobierno donde más que ser una relación de dos, es una relación súbdito-rey. Y el cliente es el rey y uno es el súbdito. Y la tercera es pues un contrato donde eso no está reflejado. Y es casi que una cadena de consecuencias. En consecuencia, si tú te vas a ir a una relación a manejarla por el contrato, esto es la mejor relación para mantener dos abogados contentos, no para mantener una operación haciendo las cosas que tiene que hacer. Y hay un tema que como que envuelve todo esto y es tener claro para qué lo quieres y cómo nos vas a medir, o cómo te van a medir, o cómo vas a mirar el éxito o el fracaso de ese proceso. Pero entonces, yéndonos ya, digamos, a la aplicación, normalmente, ¿quién es la persona que debería liderar esto para que esto funcione dentro de la organización? Es una pregunta muy difícil porque las organizaciones, digamos, cuando empiezan en este proceso, se consiguen alguien que tenga claridad sobre manejo de proyectos o alguien que haya tenido experiencia manejando proveedores. Y tiene que tener una evolución lógica porque manejar un proyecto y manejar un proveedor pueden ser similares, pero en procesos puntuales. Pero cuando lo vas a llevar en el largo plazo, pues tienes que tener una mecánica diferente. Eso, digamos, en la evolución. Que estas compañías o las compañías que llevan muchos años, Mateo, haciendo outsourcing, ya lo suben un poquito más y muchas veces tienen oficinas que manejan ese tipo de procesos, que lo manejan con una especificidad, con un conocimiento, con una técnica, con una metodología. Ese debería ser el estado ideal del arte. Y te lo encuentras en organizaciones multinacionales, como también te lo encuentras en organizaciones nacionales que ya entienden la importancia de ese tipo de cosas. Y aquí en Colombia hay ejemplos bastante serios y sólidos de cómo lo hacen. Bueno, digamos en este tema de tercerización, ¿qué tan importante es que esa tercerización sea en el mismo país o en otro país o es indiferente? Ya el tema de dónde lo haga y si los tengo para el lado mío y que yo los vea, depende mucho del servicio. Obviamente hay servicios que se tercerizan, que es por ejemplo un servicio de transporte, pues obviamente un servicio de transporte a nivel nacional, pues tú tienes unos camiones recorriendo y muy seguramente tú vas y controlas. Pero el tiempo te enseña que también en la medida que la organización va madurando, tú también puedes poner este tipo de servicios en cualquier parte del mundo. De hecho, Colombia se ha vuelto un patrón o un referente muy importante en América Latina para prestar servicios o para España o para los Estados Unidos o para mismo América del Sur, de nuestra misma plataforma continental. Y lo único que hacen los clientes es vienen de vez en cuando a visitar su operación y a entenderse y a ver qué es lo que está ocurriendo. O sea que ese tema de que si yo no veo las vacas en el pasto, pues no veo la leche, eso no tiene ninguna razón de ser. Cuando estamos hablando de BPO y de todo este tema de outsourcing, ¿cuál dirías que es la clave de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer cuando estamos implementando una estrategia de BPO? Una pregunta muy difícil, hombre, vamos a tratar de ver cómo la ponemos. Yo creo que lo más importante es tener claro qué quiero hacer y segundo es ponerle orden. Y cuando yo vea que las cosas no se están yendo por el camino, sentarnos con el proveedor a trabajar de manera que resolvamos conjuntamente, no un tema de yo te dije, tú no me dijiste, es que esto no es así. Porque si tomamos posiciones antagónicas, pues nos vamos a reventar, eso no tiene forma de sostenible. En el mediano plazo no es sostenible. Okay. Y en términos de cuando voy a seleccionar un proveedor de BPO, ¿cierto? Porque digamos, listo, entonces ya sabemos como qué cosas deberíamos tener en cuenta, pero si vamos a seleccionar o sea, porque seguramente hay muchas empresas o gerentes de empresas que nos ven que les interesaría incursionar en el tema del BPO y todavía, digamos, están muy estancados empezando que solamente, digamos, o contact center o call center, pero ¿qué debería tener yo en cuenta a la hora de seleccionar un proveedor? Mira, cosas importantes como que lo hayan hecho parecido o similar a organizaciones como la mía. Cada vez más la especificidad es importante. Entonces, que tengan especificidad en ese tema, que te muestren casos de éxito demostrable. Otra cosa, que te muestren casos de fracaso demostrables, porque eso a mí, por ejemplo, como asesor, cuando voy a hacer este tipo de ejercicios con compañías, yo digo, venga, muéstrame un caso bueno y muéstrame un caso malo. Y juntos sacamos como cuáles son las lecciones aprendidas, porque fue malo, porque fue bueno. Lo otro, tener una construcción sólida de lo que queremos hacer. Que no es un tema de que tú me digas, no, sí, lo hemos hecho, y cuando vamos a la hora de la verdad, nunca lo hemos hecho. Entonces, mejor que me hables desde el principio claro y me digas, mire, no lo hemos hecho, pero tenemos un caso que puede parecerse a lo que usted quiere, porque en servicio y en tecnología muchas cosas se parecen, pero no lo son iguales. Pero tienen ciertas similitudes que nos pueden servir para hacer que las cosas funcionen. Entonces, bien importante, referenciación, bien importante, buscar entender que esto no es un tema de que yo te estoy dando órdenes, no, esto es un tema de que estamos trabajando juntos, donde hay unas responsabilidades tuyas y unas responsabilidades mías.
y que la suma de esas dos responsabilidades es lo que va a generar el resultado, porque es que si no nos quedamos en la mitad del camino y después vamos a tener, y repito, que invitar a una cantidad de abogados para que nos ayuden a entender el por qué no o el por qué sí. Okay. Mauro, y digamos en términos de números, cuando uno digamos hace un proceso de outsourcing, y yo sé que esto debe haber rangos desde 0 a N, ¿cierto? Pero ¿qué es lo normal que uno debería esperar cuando uno implementa un proceso de outsourcing? ¿Cuál es, digamos, respecto a casos de éxito que hayas conocido, que uno puede encontrar? No hay una fórmula perfecta. Aquí no hay una fórmula perfecta. O sea, hay organizaciones que en el tema de ventas pues mejoran su indicador de ventas, pero hay otras compañías, por ejemplo, que tercerizan y a lo mejor no es volumen, sino sostenibilidad, mantener sus clientes, hacer que se sientan atendidos. No es un tema, no hay una fórmula, porque es que cada uno es distinto. O sea, el traje que tú usas es distinto al mío, a pesar de que nos puede gustar la misma marca y los mismos colores, no es igual. No hay una fórmula que yo te diga, mira, si tú tercerizas vas a tener un crecimiento del 25%, pues muy seguramente en tu caso de negocios particular para ti lo vas a encontrar y lo vas a armar, y seguramente lo vas a compartir con el proveedor te va a decir sí o no, pero no hay una fórmula que te diga no, hagamos esto y crecemos un 5, no. Hay organizaciones que lo usan como estrategia de crecimiento, pero dentro de su necesidad, y otras que dicen, no, hombre, me equivoqué, pero descubrí cosas que eran muy importantes para nosotros. De hecho, tengo un caso de un cliente en que hicimos un ejercicio de estos, y cuando nos sentamos a hacer el caso de negocios, el presidente me decía, mire, yo no quiero crecer, yo quiero tener clientes más gordos, que yo pueda tener más rentabilidad en los clientes. Entonces entendimos que la importancia era cuidar el cliente, no traer más clientes. Mientras que, por ejemplo, te puedes encontrar otros clientes que dicen, mire, a mí no me importa el cliente, a mí me importa el volumen, entonces yo voy a vender volumen y genero volumen. Y digamos, a ver, porque digamos, o sea, estamos hablando de cuando estamos hablando de contact center, digamos, el BPO se vuelve uno de los puntos importantes de contacto, ¿cierto? Sí. Y hay una cosa, y es que el BPO puede terminar siendo un vehículo de transformación de las empresas, tal cual, ¿cierto? Sí. ¿Cómo una empresa, después de que empiece una estrategia de BPO, puede empezar a verse transformada? A ver, vamos a entrar en un tema que a lo mejor tiene mucho de ancho, pero digamos que lo importante es, si las organizaciones ahora están diciendo que van a poner el cliente como centro de atención, que lo hagan de verdad, que no se conviertan los contact centers y los centros de contacto en el muro de las lamentaciones, donde tú llamas 7,000 veces a decir lo mismo y nunca tienes una solución. Te traigo ejemplos. Tu factura de servicios públicos tiene los mismos errores durante los mismos 12 años que vienes trabajando con la compañía. Eso no es lógico. Si yo no escucho y genero resultados, pues entonces no estoy haciendo nada. Entonces es un tema de procesos y es un tema de resultados. Entonces puede ser que el contact center te está dando luz y te está diciendo, ojo, estamos perdiendo clientes, los clientes no nos compran, ¿por qué estamos llamando a los clientes a esta hora? Y con esa información yo me devuelvo atrás a áreas de mercadeo, operaciones, producción, les digo, vean, aquí algo pasa, la gente me está llamando así en Montería que la leche llega mala o que las galletas llegan quebradas. Entonces todo ese tipo de cosas me dan a mí bases para mejorar y para realmente poner el cliente en el centro. Y ojo, ahora hay una cosa muy importante, Mateo. Jóvenes como ustedes, ya ustedes no llaman por teléfono, ustedes chatean, ustedes son pegados con 2 dedos dándole al WhatsApp o a cualquier otra herramienta de contacto. Entonces eso también forma parte de ese mundo hacia dónde vamos. Pero ojo, yo puedo poner los mejores servicios al servicio de la organización, pero si la organización no hace nada con la información, es el muro de las lamentaciones. Bueno, Mauro, pues primero que todo, muchas gracias por esto, por este tiempo, por acompañarnos aquí en BPO Insider. A ti por invitarme. En caso de que se quieran contactar contigo, ¿dónde pueden encontrar más información? Mira, mi correo electrónico es muy fácil, Mauricio, mi nombre, @velazquez.com, y mi teléfono 310-346-8987. Ok, muchas gracias a ustedes otra vez por acompañarnos en BPO Insider. Por favor, síganos en las redes o si tienen alguna duda, escríbanos a través de la página.